Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 19 de enero, con muchas noticias de Colombia y del mundo. Saludo a quienes siguen a esta hora con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Como siempre, con ustedes a esta hora contándoles lo más importante de Colombia y del mundo, y comenzamos con noticia importante desde el Palacio de Justicia sobre el futuro del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Atención, ya hay magistrado ponente, es decir, que ya se sabe quién de la Sala Penal va a estudiar las demandas de casación que han entablado tanto las víctimas como la Fiscalía contra la absolución que en segunda instancia profirió el Tribunal Superior de Bogotá a favor del expresidente Uribe. Sergio Barbosa, ¿qué sabemos sobre la llegada de los expedientes y quién será el magistrado ponente? Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Mire, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya llegaron estas demandas de casación que interpusieron la Fiscalía y las víctimas reconocidas dentro del proceso por presunta manipulación a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, entonces, el estudio sobre si admiten o no las demandas le correspondió al magistrado Carlos Roberto Solórzano, y es que la Fiscalía, recordemos, radicó ante la Corte la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y en su lugar se condene al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Habrá que esperar entonces qué determinación toma este magistrado sobre estos recursos, Ricardo. Ya les vamos a contar en segundos noticias que vienen del búnker de la Fiscalía. Hay un cambio importante en la cúpula del ente investigador. Antes hablamos del cruce de versiones. El gobierno saca pecho y dice que logró un acuerdo con los 16 gobernadores reunidos hoy en el Ministerio de Hacienda en torno a los decretos de emergencia, pero los gobernadores dicen todo lo contrario, dicen que no hay ningún humo blanco, como lo dijo el ministro del Interior. Comenzamos hablando con los gobernadores. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, pues precisamente arrancando con lo que dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que esto fue una reunión llena de humo y que no hubo humo blanco para tomar una decisión de lo que estaba sucediendo con este decreto de emergencia. Asegura que todavía harán uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad, por lo cual se pretende radicar esta semana y presionar aún más a la Corte para que den una respuesta sobre lo sucedido. Dice que no hubo concertación y que además fue dura la postura del ministro del Interior, Armando Benedetti, y también del ministro del Interior, del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Esto mencionó el gobernador de Antioquia. Bueno, lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica. No hubo humo blanco, solo humo, como nos tiene acostumbrados este gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional, y Antioquia particularmente va a solicitar esta misma semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad. Sí, Ricardo, además el gobernador de Antioquia también concluyó que fue una insatisfacción total de todos los gobernadores que estuvieron presentes, pero quien también habló sobre lo sucedido fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, asegurando que fue de mal gusto el comentario que hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, asegurando que Colombia es una nación central unitaria. Afirma además que este decreto de emergencia no va a tener o cómo pagar el régimen subsidiado de la nación. Creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto. Decir que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional. Unas 5 minutos pareciera que el gobierno nacional hubiera estado en una reunión distinta a la reunión en la que estuvieron los gobernadores, que, como escuchamos, salieron molestos y diciendo que no hubo acuerdo alguno con el Ejecutivo. El ministro del Interior llegó sacando pecho a la Casa de Nariño. Caterina Ávila. Ricardo, pues como usted lo dice, la versión del gobierno nacional es otra muy distinta a la de los gobernadores. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el ambiente fue positivo, que hubo conciliación y que hubo acuerdo, especialmente alrededor de ese impuesto a licores y tabaco, que según Benedetti, en caso de que afecte el recaudo de las regiones, pues lo va a asumir el gobierno nacional. El primero es el que tiene que ver con que si estos impuestos
afecta entonces la recaudación para el presupuesto de ellos. Quedó claro que si eso llegaba a pasar, si eso se erosionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar eso. Ahora viene el otro tema constitucional. Ellos dicen que pierden autonomía, eso no es así. Primero, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 del 2012, que dice... Pero aunque el ministro dice que el gobierno nacional asumiría, dice también que las cuentas pues de la administración del presidente Gustavo Petro no está que se genere una afectación al recaudo. Cabe mencionar que uno de los gobernadores que lideró la rebelión fue el de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Según el ministro Benedetti, él y todos los mandatarios locales aceptaron aplicar el decreto, pero las declaraciones de los gobernadores pues fueron otras. Unas 7 minutos hablando de temas de bolsillo, hablamos de la reunión que se dio la semana pasada del Ministerio de Educación con los colegios privados. Esta tarde podría darse una respuesta desde el Gobierno Nacional al SOS de los colegios privados, sobre todo de los colegios privados pequeños, los colegios de barrio, que están pensando en cerrar porque no tienen cómo suplir el aumento del 23% del salario mínimo de sus trabajadores, versus el aumento que autorizó el Ministerio de Educación en matrículas y pensiones para este año, que es mucho menor. Jessica Gutiérrez, ¿qué sabemos sobre la respuesta del Ministerio de Educación? Así es, Ricardo, buenas tardes. Hasta el momento lo que ha señalado el ministro de Educación, Daniel Rojas, es que la situación que atraviesan los colegios privados no obedece al alza del salario mínimo, sino a un fenómeno demográfico que enfrenta Colombia y otros países de Latinoamérica. Pues la disminución de la tasa de natalidad, de acuerdo con el ministro, esta tendencia ha generado una reducción en la matrícula estudiantil, un comportamiento que, según indicó, se está volviendo de carácter monumental. Escuchemos. Por supuesto, sabemos que hay muchas familias que tienen como fuente de ingresos estos colegios privados, pero ante las circunstancias, pues creo que también nos conviene, tanto a ellos como a nosotros, ser muy asertivos en transformar y en adecuarnos a la realidad. También afirmó que comprende la preocupación del sector e indicó que la baja de las matrículas y la insostenibilidad financiera de algunas instituciones se relacionan con una mayor cobertura lograda a través de las políticas públicas de acceso a la educación. 1:08, también hay protestas a esta hora de los defensores públicos adscritos a la Defensoría del Pueblo en los juzgados de Palo Quemado, porque no les pagaron en diciembre el salario por los recortes que ordenó el Ministerio de Hacienda. Kalila Peña. La Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo desarrolla este lunes la jornada nacional Un Día Sin Audiencias Judiciales, negándose a participar en dichas diligencias debido a que más de 5.000 defensores públicos no recibieron el pago de diciembre, pues según la Defensora del Pueblo, el recorte presupuestal para 2026 impidió que el Ministerio de Hacienda girara los recursos. Habla Víctor Guerrero, Asociación de Defensores. El flagelo en estos momentos no solamente es el precario bajo salario que ostenta un defensor público por su prestación del servicio, aunado a que debe reconocerse él mismo con ese salario las prestaciones sociales a las cuales debe acudir para su pago mensual. Y el flagelo que estamos atravesando en este momento es precisamente cuando por las diferentes directrices del erario no se ha podido destinar aún el pago de los honorarios del mes de diciembre. Estamos pidiendo que sea indefinida esta pelea, que se paralice la administración de justicia hasta tanto el presidente de la República con un decreto ley aumente los honorarios de los defensores públicos para el año 2026. Y es que el Servicio Nacional de Defensoría Pública busca garantizar que cualquier persona que no pueda pagar un abogado tenga representación legal gratuita. Asimismo, estos funcionarios asesoran a los ciudadanos para que conozcan sus derechos y los orientan para que interpongan recursos legales como tutelas. 1:10, hablamos de escándalos de corrupción, hablamos de nuevas imputaciones de cargos contra exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. En este caso hay novedades en torno a 6 contratos que llegan a cerca de 20.000 millones de pesos que habrían sido adjudicados de manera aparentemente irregular. Entre los imputados está el exdirector del área metropolitana, Héctor Santamaría, en Medellín.
Pues Ricardo, los hechos por los que serán las solicitudes por presuntas irregularidades en los 6 contratos que al parecer fueron firmados bajo la modalidad de contratación directa, donde se evidenciaría un interés indebido para favorecer a personas cercanas, detrimento del interés general y del patrimonio público, así como presunto peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contrato. La audiencia será el próximo 26 de enero, donde el ente acusador sostendrá que estas irregularidades generaron el apoderamiento irregular de al menos 2.481 millones de pesos, dineros que debían destinarse a la gestión del riesgo y a la atención de emergencias en toda el área metropolitana. Por eso también se llevará audiencia a Ana María Roldán Ortiz, el subdirector ambiental del área metropolitana y quien actualmente está en el Instituto de Investigación Alexander Van Humboldt, Diana María Montoya Velilla, quien ocupó ese mismo cargo durante la administración de Daniel Quintero, y Juan Alberto Cardona Henao, quien fungía como contador del Cuerpo Oficial de Bomberos de Itagüí. Tiene que recordar usted, Ricardo, que por estos hechos ya se encuentran capturados y en la cárcel Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y María Janet Rúa García, profesional del área metropolitana del Valle de Aburrá. Ricardo. Esta mañana se produjo un grave accidente de tránsito en el occidente de Bogotá que dejó una persona fallecida. Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Hasta ahora se confirma entonces el balance tras el accidente registrado en el sur de Bogotá, específicamente en inmediaciones del barrio Vista Hermosa, del Hospital Vista Hermosa, en la localidad de Ciudad Bolívar. Una persona fallecida, 6 personas más heridas y al parecer, según lo que están investigando, un vehículo presentó fallas mecánicas, al parecer se quedó sin frenos. A esta hora habla el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, el coronel John Silva. En el barrio Lucero Medio de la localidad de Ciudad Bolívar se presenta un choque múltiple donde se ven inmersos 3 vehículos de servicio particular y un bus del Sistema Integral de Transporte Público de la ciudad. El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, lamentablemente arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos y posteriormente colisiona con los otros 3 vehículos inmersos en este siniestro vial. Recordemos que este accidente involucró a varios vehículos y produce hasta ahora un fuerte trancón en inmediaciones del Hospital Vista Hermosa en el sur de Bogotá. Se defendió el propietario de la litografía que aparece como donante a la campaña de Iván Cepeda, la consulta del pasado 26 de octubre. Vanessa Saldarriaga en Barranquilla. Ricardo, le cuento que desesperado y a punto de quedarse sin clientes, dice estar el propietario de la imprenta que apareció como donante de la campaña de Iván Cepeda. Se trata de Javier Antonio Pérez, propietario de Samat Publicidad, quien figura por haber donado cerca de 725 millones de pesos a esta consulta interna del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre para apoyar al candidato presidencial. El comerciante asegura que él lo que dio fue un crédito en especie y que no tiene dinero para donar esa cantidad, que ahora está esperando que le paguen para él poder cumplirle a sus proveedores. No, en ningún momento yo no he donado eso, no estoy en condición. Imagínate, una cantidad de plata, yo tuviera otras máquinas más modernas para si tuviera esa plata y no la hubiera invertido, no sé por qué. Dice que en estos momentos sus clientes están apáticos, que varios les están cancelando trabajos y que incluso sus proveedores le están suspendiendo los créditos porque dicen que con este escándalo, que ahora cómo va a tener para responderles con los dineros que le deben. Hablamos ahora de una reunión que se daría esta semana entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para hablar sobre posibles acuerdos en torno al pico y placa y a la matrícula de vehículos que circulan en Bogotá, pero que están inscritos en algunos municipios del departamento de Cundinamarca. Juanita Troncoso. El alcalde Carlos Fernando Galán reconoció hoy durante la entrega del CAI de la calle 80 que los problemas de movilidad entre Bogotá y los municipios vecinos como Soacha y otros de Cundinamarca no se pueden resolver de manera aislada. Por eso, él está buscando coordinación política y técnica. También explicó que ya se reunió con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y con el alcalde de Soacha, Víctor Sánchez, y que quiere volver a reunirse con ellos para abrir un diálogo permanente. Los que viven en Bogotá y los que viven en Cundinamarca necesitan que las entradas y salidas funcionen mejor, y eso es lo que tenemos que lograr, y buscar los recursos que nos permitan hacer la inversión, que permita entrar mejor por la 80, que ya empezamos un proceso que es parte del esfuerzo, pero que tiene que complementarse con el intercambiador aquí en la 80. Estamos haciendo, por ejemplo, los estudios para poder ampliar Transmilenio hasta Siberia. Vamos a hacer la subacota, que va a permitirnos conectar. Se habilitó ya la posibilidad de avanzar en la construcción de la autopista norte y ampliarla, la LO Sur también. Estamos avanzando en la calle 13. Todo eso tenemos que hacerlo para mejorar la calidad de vida
Recordemos que la última reunión que tuvo Galán con el gobernador fue para el 3 de diciembre del 2025 para discutir la medida del pico y placa regional que iría para inicios de este año. Una 16, una de las peores tragedias ferroviarias en la historia de España, ocurrió en la ruta de Madrid hacia Andalucía. En las últimas horas se habla hasta el momento de más de 40 personas muertas tras la colisión de frente de dos trenes de alta velocidad. A esta hora siguen investigando las causas de este siniestro. Enrique Rodríguez en Madrid. El tren de la compañía italiana Iryo 6189 había salido de Málaga a las 6 de la tarde 40 minutos en dirección a Madrid. Descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz, en la sureña provincia de Córdoba, invadiendo la vía contigua en torno a las 7 de la tarde 38 minutos de este domingo. Justo en ese momento circulaba en dirección sur otro tren de larga distancia y de alta velocidad de la compañía española Renfe, el Albia 2384, que hacía el camino opuesto, de Madrid Puerta de Atocha a Huelva, circulando por esa vía invadida por el Iryo, con el que impactó de forma muy violenta. Nosotros tuvimos la suerte, entre comillas, de que las sillas delanteras que teníamos y al no tener nadie detrás, pues nos quedamos un poco encajados entre las sillas y nuestros asientos. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos, y intenté ir hacia mi hermana, y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio. El tramo donde se produjo el accidente es en línea recta, con una velocidad limitada a 250 kilómetros a la hora. Las primeras investigaciones apuntan a que la colisión no se habría producido por un error humano, tal y como señalaba esta mañana el presidente de la compañía ferroviaria española Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, en declaraciones a Radio Nacional de España. Y por lo tanto, pues tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura. En el lugar del accidente estarán mañana los Reyes de España, mientras que hoy ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien desde el municipio cordobés de Adamuz ha asegurado que se conocerán las causas del accidente, mientras continuaban las labores de rescate de los vagones que habían colapsado en los laterales de la vía. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Por su parte, el gestor ferroviario español Adif avisó en los últimos meses en sus redes sociales de al menos 8 incidencias técnicas ocurridas en el tramo del accidente. La mayoría de estos problemas estaban relacionados con la señalización del tramo, aunque también había otros por un problema en la catenaria y otro por la infraestructura. Una 19, la otra tragedia en el mundo está en Chile. Los incendios forestales en el sur de ese país dejan 19 muertos y se mantiene la alerta máxima. Karen Velázquez de la Alianza Informativa Latinoamericana nos actualiza con los incendios en Chile. Hola, ¿cómo están? Este es el tercer día de la tragedia que enluta a la región del Biobío en Chile. Recordemos que los incendios devastadores, por cierto, que afectaron a esta zona, principalmente en Lirquén, en Tomé, también en Penco y además sectores como Punta de Parra, que lamentablemente resultaron destruidos casi en su totalidad. Hoy día se habla de 19 fallecidos, pero esa cifra podría seguir aumentando, sobre todo porque todavía hay labores de despeje en las zonas afectadas y también el trabajo que se está realizando para identificar estos cuerpos. De hecho, en este minuto nos encontramos a las afueras del Servicio Médico Legal en Concepción, porque hasta acá han llegado muchos familiares para poder identificar finalmente a las víctimas fatales de esta tragedia. Cabe señalar también que con respecto a esa información hay muchos cuerpos que hasta el momento no han podido ser identificados, sobre todo porque resultaron gravemente dañados en medio del fuego, y por eso hoy día se le pide también a los familiares que puedan realizarse exámenes de ADN para ayudar en esta identificación. El trabajo todavía queda bastante, por cierto, falta todavía trabajo de despegue en las zonas afectadas que ya les mencionaba con anterioridad, pero además el tema de la reconstrucción, sobre todo porque hoy día todavía hay focos activos, al menos acá en la región del Biobío y también en la región de Ñuble, que está pegada a la región del Biobío, colindante a esta zona afectada. El trabajo entonces sigue siendo muy latente acá en la zona, sobre todo por parte de bomberos, de aeronaves, de CONAF y también de todas las autoridades
autoridades que han llegado en mucho despliegue también para poder ayudar a las víctimas fatales de esta trágica noticia en nuestra región del Biobío. Desde Concepción, Karen Velázquez para la Alianza Informativa. Gracias, Karen. 1:21 en deportes que tenemos, Octavio, los ecos de la primera fecha del fútbol colombiano, y a esta hora, eso es Italia, ¿verdad? Sí, a esta hora en Italia, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Se está jugando un partido entre Cremonese y Verona. Estamos atentos a Daniel Mosquera, el jugador colombiano que está en el banco de los suplentes en este partido. En un rato hablaremos de la Premier, también hablaremos del fútbol italiano, del fútbol español, pero hoy hay una gran noticia. Vuelve el Cúcuta Deportivo a la primera división y en un rato comentamos cómo será el arranque del equipo del Cúcuta, que va a enfrentar a Once Caldas, y que todos, por supuesto, estaremos pendientes del arranque de este equipo en su retorno a la primera división. Todo esto en los deportes acá en Meridiano Blue.